Antes no había camino, cuando yo vine aquí no había camino. Para ir a Keile teníamos que ir en puro lancha y bote a motor y incluso a remo. Cuando no había con qué, tenía que ir de a pie y salir hasta por arriba, en el cruce de Keile, si no a Compo. A Compo tenía que ir con bote. Había una lancha de Keile que hacía el recorrido. Y eso lo tomábamos nosotros para ir a Castro. En esos años me tocaba trabajar, ¿no? Trabajaba en carpintería de Rivera. Hubo hartos trabajos, pero no se pagaba bien, pero igual se notaba. Porque toda la gente le dieron trabajo para arreglar caminos. Por eso tenemos camino, porque toda la gente ayudó, se le pagaba poco, pero todos los caminos lo hicieron la gente así a pulso casi, ¿no? Después vinieron las máquinas. Mis abuelos vivieron, se casaron y hicieron vida acá en Paidal. No tan cerca del mar, más al cerro, ¿ya? Se dedicaron siempre a la agricultura y madereo, porque en ese tiempo había mucho árbol, mucha madera nativa que no había sido explotada todavía. Entonces era un ingreso para ellos, para poder vender y tener monedas para autoconsumo en cuanto a mercadería y todo tipo de cosas que se requieren en una casa, ¿ya? Y vendiendo rollizos a los diferentes aserraderos que funcionaban en el estero. Y de lo que recuerdo de la vida de mis papás mientras ellos estuvieron con vida, fue de la tría que teníamos siempre, ponte tú, de la cosecha de avena, de trigo en esos años que por lo menos yo en mi época alcancé a conocerlo. En el fondo era como una fiesta para la familia, porque en el fondo se juntaba un grupo de gente a cosechar la avena, el trigo. Eso se reunía el día antes, ponte tú, y para el día siguiente se hacía la trilla. Para ese entonces lo que yo recuerdo es que la concurrencia de gente era harta, los vecinos siempre tendían a ayudarse bastante y era como tenderle la manito a la otra persona para que esa otra persona después tú le devuelvas la ayuda. Bueno, y con el tiempo ahora ya se ha ido perdiendo porque la gente ya no lo hace. Esa es una actividad que se ha ido perdiendo en el tiempo. De que llegaron los caminos y llegó todo eso, bajó un poquito la agricultura, porque antes se sembraba trigo, avena y trigo centeno, porque harina casi no se compraba harina en el comercio, era pura harina que se hacía acá. Habían acá abajo en Antonio Vera, tenía 2 molinos, se secaba el trigo y se hacía harina para hacer pan y para hacer harina de ostra también. Y después ya nadie lo empezó a hacer porque se empezó a comprar la harina. Entonces ahí fueron bajando las siembras de trigo, el centeno también. Y después se siguió con la avena, al menos aquí en este sector fue así. Se siguió con la avena y al final terminó porque empezó a venir demasiado olor. Entonces ahí se fue dejando después porque
No fue rentable. Lo desperdiciaban demasiado y al cortar la avena, porque siempre se cortó aichona, entonces queda todo abajo y ahí vas cortando un poco y el resto se desperdiciaba. Y así fue terminando, así terminó la agricultura. Mi abuelo, con la madera que tenían y aserreando y todo, juntaron madera para hacer una embarcación, que en ese tiempo le decían los chalupones o las embarcaciones a velas, que no tenían motor, eran solamente movidos por el viento. Embarcaciones de 12, 14 metros de eslora o largo total, y se construyeron una para hacer viajes a Castro, a Keilen, con el fin de el mismo producto que ellos explotaban, que era la madera, lo llevaban a aserradero, los cargaban y lo llevaban a Castro o a Keilen para venderlo a cambio de mercadería. Igual que la siembra de papas, las papas igual algunas personas no siembran más para que anden a bolsa, el resto sembramos para comernos. Pero eso ha sido debido al alto precio de los fertilizantes también. No es rentable sembrar mucha papa, porque la papa lleva demasiado trabajo. Y comerse la papa era regular, no, casi nos convenía vender. Nosotros cosechábamos harta papa y a veces se podría la papa dentro de casa y teníamos que botarla al fin de año. No lo cansaba consumir uno. Por eso ahora ya no se siembra. Sí, para cultivo personal nomás, y cuando falta se compra, ¿no? Sale más a cuenta. Porque ya nadie ocupa los bueyes para hacer la siembra, los barquillos tampoco. Con el arado ni el cultivador tira la racha de bueyes, sino que con tractor. Y tienes que tú partir buscando el tractor porque te dan los derechos. Después las papas y el fertilizante, así. Y gente ha ido a trabajar, entonces no ha sido rentable. Y con la cuestión de las pestes, igual de los tizones, hay que estar comprando medicamentos para cuidarlo. Entonces, debido a eso no todos son muertos. Si aquí hay unas cuantas personas que tienen que comprar. Nos faltaba a veces por trabajo uno pagaba papas, los que le faltaban. Y el resto sembraba un poquito, más que para la pura casa, ¿no? Y los chanchos que siempre hay los chanchos en la casa, que son los que más consumen, papa con rechillo. Y la siembra de papas también, las mismas siembras de papas también, que eran bastante abundantes. Antes era mucho más, era el doble, el triple de lo que se siembra ahora. Y la gente los guardaba en las cocinas de fogón, o en las cocinas que eran habilitadas para eso. Y la papa, una vez ya pasando el tiempo, se subían al segundo piso para que con el humo se ponían de un sabor y un color especial. Entonces a nosotros, por ejemplo, en mi familia siempre juntábamos esa cantidad de papas, hacíamos un montón chico de papas, ponte tú, y eso lo dejábamos que el humo se impregne en las papas. Entonces pues tú las cocías, las lavabas un poco y las cocías así con cuerito nomás, y era una cosa exquisita. Yo de eso me recuerdo de que cosas que ahora ya no se usan. Entonces, y con el tiempo se ha ido perdiendo, ha ido desapareciendo todo. En la siembra de trigo, que era el sustento de toda la gente, todos los hogareños sembraban una media hectárea por mínimo, porque la cosecha era de sus 20 bolsas de trigo más o menos, que eran bolsas o 15, las trillas, que sembrar, cosechar, trillar, limpiar y moler para la harina. La harina integral. Harina chilota le nombramos toda la vida. Mi papá tenía un molino que siempre funcionaba, o sea, sembrábamos el trigo, lo cosechábamos y el grano se llevaba a ese molino para hacer la harina integral. Más del 50% del año éramos alimentados por pan integral durante nuestra niñez nosotros, que era un pancito más negro, más rico, todo. Después de eso, la mayoría empezó a disminuir la cosecha. Fue cuando llegaron el boom de la salmonera, ¿ya? Gran parte de la juventud y jefes de familia se vino a la salmonera a captar gente, a contratarlos de lunes a domingo. Entonces, la mano de obra para la agricultura disminuyó mucho. Gran parte de la gente empezó a sacar sus cuentas que mejor era trabajar, tener un sueldo mensual y con esa plata que llegara comprar la harina mejor y evitarse todo el otro tema de sembrar, de cosechar, de molerlo en un molino, y se evitaba todo ese tipo de trabajo. Era más cómodo tener la plata, comprar un quintal de harina hecho y hacer el pan al tiro. Y ahora ese es el cambio grande que hay ahora con las salmoneras, que la gente, uno no encuentra una persona para trabajar. Porque todos trabajan en las salmoneras y en las fábricas, que ahora hay llenos de fábricas por acá por Chonchi.
Así que hay muy poca gente que uno digo de repente trabaja, pero yo este año, es decir, mis papas los saqué casi sola, con una sola señora que me venía de Castro a ayudarme, porque aquí no se encuentra gente. Ese es que ya es difícil de vivir acá, porque uno quisiera agrandar sus inversitas, pero cuesta mucho. Cuando yo vine, que hace, a ver, 28 años más o menos, fue la última que hice el Medán acá en Chiloé. Era como un bingo que se hace ahora, que para una familia, para obtener dinero o obtener cosas. Una pareja que está empezando, por decir, dice voy a buscar a tales y tales personas para que me ayuden con papas, trigo, para hacer la casa, madera, clavos, tejuela, oveja, chancho, plata. Todo eso se reunía en los medanos. Yo, mi suegro aquí abajo, cuando trabajaba en sacadura de papas, hacía esas mingas. Y en la tarde le mandaba ese bailongo miércoles. Que la gente se vaya contenta. Sí. Porque aparte de eso, algunos hacían la minga de deschampe o sacadura de papas, y más encima, cuando eran mingas así de hombre, suplicaban mujeres y hacían minga de hiladura igual. Entonces estaban las mujeres y los hombres para hacer la fiesta en la tarde. Y eso se ha cambiado, no, ahora ya no existe. Nosotros, cuando nos casamos aquí, todavía alcanzamos a hacer mingas de roce, de deschampe, igual se hizo. Pero con la gente, como digo, ya más conocida, y que no todo, ya cuando empezó la salmonera ya nadie, algunos eran, es decir, andar perdiendo el tiempo porque me den un pedazo de carne, decía un pan, no va a estar dando un día de trabajo. Yo creo que ayudó en mayor o menor escala a desunir a la gente de nuestras comunidades. La gente ya no tenía la misma disposición que antes de hacer las mingas, de ayudarle al vecino sin el interés de recibir un dinero, ¿cierto? Ya no se dio eso. Antes se hacían mingas sin interés de que te paguen. Con solo de ir a compartir, ayudar a tu vecino, se iba. Y después de esa manera no ocurre eso. Varias cosas de las costumbres chilotas no se dan hoy en día. Y ya, yo creo que ya no se van a dar ya. Porque la gente no se encuentra, la gente toda trabaja en las pesqueras y todo, no sé, ya no, y mucho menos para que se estén cambiando días ahora. Uno trabaje así, eso digo yo, que eso podría ser, pero ha cambiado la manera de vivir antiguamente como era a lo de ahora. Bueno, de momento que se empezó a instalar la primera salmonera, ya empezaron a generarse cambios, porque la gente ya de alguna manera se entusiasmó con la fuente de trabajo y sabía que iba a ser un ingreso económico mensual, ya no iba a ser esporádico, el trabajo no iba a ser esporádico, como en la casa misma. Lamentablemente que uno el campo lo trabaja y no hay sueldo, entonces eso ha hecho de que la gente ha empezado a dejar de lado sus campos, sus tierras, ha vendido, o como dije delante, lo ha dejado ahí que se abandonado. Y ahora es imposible de poder recuperarlo, casi imposible, porque se necesita mucho recurso. La primera salmonera que se instaló en el estero acá fue como en los años 80. Bueno, obviamente el empresario empezó con pocas jaulas, y como en ese tiempo la mar poco contaminada era la crianza del salmón era segura y buen precio también, obviamente. Entonces de ahí empezó a agrandarse y a contratar más gente y todo. Y la salmonera que funcionó aquí en Paindá nunca tuvo pérdidas como en otros lugares.
que los temporales de repente le hacían tira a la jaula o se cortaban los fondeos, se iban y había gran pérdida de jaulas completas con mucho pescado, y por eso es que crecieron tanto y avanzaron a contaminar más rápido igual por el hecho de crecer. Entonces la primera etapa fue la industria de la salmonera fue muy desordenada en general, y la gente que estaba a cargo de fiscalizar eso se dio cuenta tarde, y es por eso que se crearon tanta epidemia. Y o sea, yo creo que ahí se originó ¿cuánto se llama? El virus ISA, que se dio origen a una de las crisis grandes que tuvo la industria pesquera, y ahora está bastante restringida en cuanto al manejo mismo. Hay mucho más personal que está siempre fiscalizando, viendo los fondos marinos, cómo están contaminados y todo. Pero ya el daño fue, y a largo o corto plazo igual hemos sido damnificados nosotros con ese tema, porque gran parte de los productos que se daban en vida natural hoy día ya no lo tenemos en cantidad como antes. Ya, especialmente en lo que es el recurso pesquero natural, como en los años 80 y quizás antes, tú ibas a pescar unas 2 horas y sacaban 50, 60 kilos de pescado. Hoy día no, puede estar 4 horas y no puedes sacar nada. Es notorio eso, y eso fue provocado por la salmonera. Y hay ejemplos claros porque en la salmonera, en la época que ellos alimentaban así en forma manual, había mucho alimento que el pescado que tenía en jaula no lo consumía, y la misma corriente lo sacaba fuera de la jaula, y el pez que vivía en vida natural empezó a llegar cerca de la jaula a comerse lo que salía para afuera. Entonces gran parte de los peces que estaban en el estero empezaron a ir para allá porque la comida estaba fácil de agarrarla ahí. Y los salmoneros empezaron a tirar redes por fuera, empezaron a capturar en grandes cantidades esos peces que estaban comiendo la parte afuera de sus mallas. Entonces eso fue otro que disminuyó mucho el pez en vida natural. Nunca he trabajado en salmón, en alimentación. Trabajé en salmoneras, que conozco harto el sistema de la salmonera, igual porque trabajé en empresas de servicios, de buceo, pero trabajé bajo la 11ª, en el área de Puerto Cisne, y ahí vi cómo se hace y cómo se contamina. En todas partes lo mismo. Ahí el alimento, cuando es que... Yo me acuerdo cuando recién partimos trabajando en esos centros, no tenían cámara. Era sin cámara, así que le daban una cantidad de kilos a cada persona para su jaula y a tirar nomás. Según decían los buzos que abajo hacía una tapa como que se quedaba abajo, no se derretía, no se iba esa cuestión. Y después vinieron unos técnicos y prohibieron de que ya no hubiera salmonera porque tenía que retirarse, porque hacía mal, contaminaba el mar. Y cuando uno bajaba en la jaula, de repente tenía había parte que tenía 80 centímetros de alto, un montón abajo. Y eso hay que sacarlo, pedía el que estaba a cargo ahí, no sé, el jefe o qué lo que era ahí, del centro, que se saque. Pero se sacaba con el king que se le llama, y se tiraba al costado. Así que eso no era sacarlo, porque lo estás tirando fuera de la jaula, ¿no? Y si no, de repente te decía, bueno, un corte nomás, cuando tiene mucho, es el corte que sale abajo y se costura. Y eso no solamente lo de uno, sino yo pienso que en toda la misma cuestión. Entonces, precisamente por eso es que de repente se ha determinado toda la cantidad de mariscos que había en la orilla. Y eso no todo el alimento que están usando era cosa natural, sino que de repente le ponían estos antibióticos. Y quizás que más le colocaban para hormonas, hasta hormonas tendría para crecimiento. Quizás cuáles son los componentes que le colocan al alimento del pescado, pues ahí no tengo conocimiento, pero yo pienso que no es más que fuera un pescado y le hicieron un alimento o algo así.
Aquí, bueno, vino la crisis hace poquito que la gente despidieron, pero yo creo que la gente ya se acostumbró de tener la platita que viene el mes y tener su platita. Porque uno trabaja aquí en el campo y no se ve la plata cuando uno quiere vender algo recién, pero las cosas se obtienen así. Hay meses que no es bueno. No es como el que trabaja y viene el fin de mes. Bueno, puedo tener escasez a mediados del mes o a fines del mes, pero viene ya me va a venir mi sueldo y voy a tener plata otra vez. Entonces la gente se acostumbra a venir el mes y tener su platita. Entonces se lo ha rebuscado igual, a salir más lejos, a cambiar y ir a trabajar a otras salmoneras. Hay gente que están trabajando 14 años, 16 años en el tema salmonero, está tan acostumbrado que al momento que le dijeron, ¿sabe qué, caballero? Nosotros al siguiente mes o a los 60 días usted le vamos a tener que finiquitar por esto y estos motivos. Para muchas familias fue bastante fuerte el tener que dejar esa actividad de haberlo hecho muchos años. Y ya saber de que no va a contar con ese ingreso, igual es fuerte. Y volver a la tierra como no queda otra, porque viviendo acá, no tener un ingreso económico, no queda otra que continuar nuevamente con los cultivos para poder subsistir. Sí, no quiero decir que sea malo, ni tampoco bueno. Está como en la balanza y 50-50. Si vamos a ver toda la parte de la naturaleza, hay muchas especies que ya no existen. Por esa razón. La contaminación y muchas enfermedades que han ido apareciendo. Porque tampoco ha habido un mayor control para que eso no pasara. Últimamente, bueno, como que se está controlando más, pero digamos que el 100% no. Siempre se hace vista gorda. Y eso va a pasar siempre. Al final son todos los que pagan los platos rotos. Y en este caso, ese tiempo de Lisa, sabían de que eso iba a pasar. Si esa obra la trajeron enferma. ¿Y cómo no saber que viene enferma? Si saben que venía enferma la obra y que iba a llegar un momento de que eso iba a explotar. Y ahí los que perdieron fue la gente que trabajó, ¿no? Pues si los empresarios fueron todos indemnizados. Después eso terminó a Lisa aquí, claro, le dieron toda la posibilidad de que se vaya a meter en una 10ª región. Llenaron 10ª región de todo lo que es el área de Huayteca. En Belinca lo llenaron de centros cultivos porque este otro está contaminado. Le fue una tremenda ventaja y una ganancia para ellos. De que estuvo la enfermedad porque al final se retiran de aquí y se vuelven a entregar. Si ese pescado, todo lo que estuvo enfermo de tiempo, eso no lo botaron. Eso lo vendieron también. Si lo que pagó fueron las personas, ¿no? Pues ellos sabían de que iba a pasar porque la obra la trajeron enferma. Si esa obra que la región de Aragua vino enferma. Sabían que estaba enfermo. Si yo escuché conversaciones entre los jefes de ese tiempo de trabajo de que eso iba a pasar. Tal vez los sueldos no fueron los mejores. Explotaron a la gente también. Muchas horas extras no se pagaron. Y abuso igual de los jefes de repente con la gente que trabajaba. No todos, pero sí por medio de presiones, amenazas, qué sé yo, que lo iban a despedir. Y hicieron cosas que no deberían haber hecho. Nunca permitieron que se realizara una especie de sindicato de pescadores, ¿ya? Siempre fueron perseguidos por los jefes y las salmoneras. La persona que venía con una idea de formar un sindicato de pescadores, ese simplemente lo cortaban al tiro. Y cuando veían eso, los demás trabajadores se echaban para atrás al tiro, nadie apoyaba. Y por eso que siempre hicieron lo que quisieron con los reglamentos del trabajo, se lo pasaron por donde quisieron. Chiloé se fue para abajo, pero... porque es el fuerte. Es el fuerte. Que en el mar está, yo creo que de los ingresos un 70% está saliendo del mar. Hicieron quemas de plumavit en las orillas sin que nadie lo controlara. Y hay todavía residuos por ahí donde hicieron grandes quemas de eso. Si tú navegas un par de horas, te vas a encontrar con algún resto de la salmonera. O en la orilla, o en las entradas de agua, por donde hay esteros, qué sé yo, hay restos de salmonera. Entonces la parte de contaminación fue bastante irresponsable de parte de las pesqueras. La salmonera, en cierto modo, ayudaba a la gente. Pero en cierto modo ya la gente se olvidó de sus hogares, se olvidó muchas veces de las cosas que en cierto modo eran más importantes para la familia. Fue bueno en cierta cantidad de años nomás, pero ahora ya ha ido disminuyendo porque la gente, por ejemplo, que está ahora en la salmonera acá en Paindal ya no está trabajando. Se quedó sin ingreso. ¿Por qué? Porque se acabó, se terminó. Los que yo conozco que han trabajado en la salmonera casi no vuelven a quedarse en el campo y vivir del campo.
Hay muy poca gente que vive ya de decir vivir del campo. Muy pocos hay. Aquí lo que veo y me proyecto en el futuro yo es con el tema turístico en nuestra comunidad y en nuestro estero. Tenemos un lugar precioso, tenemos que mantenerlo y limpiarlo más, ordenarlo, porque nosotros que vivimos acá tal vez no le damos todo el valor que tiene, pero la gente que viene de visita por primera vez, no siendo chileno, extranjero, dicen ustedes viven en el paraíso y no se dan cuenta. Y hay libros que dicen eso, italianos, americanos. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos una gran riqueza que tenemos que saber explotar y cuidarlo, no seguirlo contaminando. Poder armar un proyecto que todos nos mojemos, que todos podamos recibir un dinero en algún momento y saber explotar el lugar que tenemos. Soñar no cuesta nada. Yo pienso que así como vamos, yo creo que no sé si pueda ir cambiando la vida o puede seguir así, ¿no? Que venir más trabajo para la gente joven, pero del lugar aquí donde uno vive, que la gente vaya tomando otra manera de pensar. Eso es lo que uno de repente, que la gente como va abandonando el lugar acá. Y yo eso no lo encuentro que hubieran jóvenes que de repente estudiaran como algo para el campo, para poder llevar lo que es el campo. No sé, yo pienso que la juventud ahora son muy pocos los que se dedican y dijeran, ya, yo voy a estudiar y quiero para ser un buen veterinario, por ejemplo. Y mi sueño sería que los jóvenes trataran de quedarse aquí en el lugar y no de repente que van vendiendo y va viniendo gente de fuera, vendiendo todas sus tierras. Eso todavía uno hace lo posible de tratar de no hacer eso. Y que se vayan, como digo, los jóvenes quedarse en su tierra y trabajar su tierra. Bien complicado para algunos, sobre todo para los que han abandonado un poco lo que es las tierras. En mi caso son una de las cosas que yo no sé, me pueden aparecer, no sé, montones de trabajo en salmonera, qué sé yo, en otro lado, pero abandonar la tierra no. Porque las empresas como llegan se van y nosotros después estamos de paso nomás. Y las tierras no, son nuestras y por eso tenemos que cuidarlas y mantenerlas. No se pueden dejar de lado, según ese es nuestro punto de vista. Siempre ir generando, no sé, teniendo más animales, mejorando lo que es la propiedad y cuidando también lo que es el bosque, que es un privilegio, ¿ya? Un bosque es algo que impagable, para mí es algo impagable. Yo lo pienso 2 veces antes de botar un árbol, porque ese árbol nunca más lo voy a ver crecer.